Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy día vamos a hablar de flexibilidad, porque es importante para los que entrenamos Wushu practicar flexibilidad, mejorar nuestra flexibilidad, tener una buena flexibilidad. Primero, todos concordamos en que es importante la flexibilidad, en que todos, por ejemplo, llegamos a nuestra escuela, a nuestro gimnasio y después de un buen calentamiento, enseguida realizamos ejercicios de flexibilidad para la parte posterior de nuestras piernas, para nuestros hombros, etc. Ahora, para hablar un poco de la importancia de la flexibilidad en el Wushu, voy a tomar como referencia dos investigaciones. Una que se hizo en Chile por Héctor Toledo, Juan Sandoval, Samuel Montalvo, etc. Y ellos tomaron la flexibilidad como un factor importante para que los atletas sean seleccionados o no para la selección nacional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mediante un test de isquiotibiales de la parte posterior de nuestras piernas, ellos pudieron determinar que los atletas que tenían mejor flexibilidad eran los atletas que eran seleccionados nacionales. Entonces, la flexibilidad podría ser un componente decisivo a la hora de determinar los seleccionados nacionales. Ellos tenían mucha más flexibilidad que atletas que no eran parte de la selección. Ahora, otra investigación que habla de flexibilidad que consideré para hacer este video es una que se realizó en China, y ellos hablaban de los tres estilos principales de competición: el Nanchuan, el Chanchuan y el Tai Chi, y cómo la flexibilidad influye en estos estilos, concluyendo que la flexibilidad influye tanto en la calidad del movimiento, que es algo que se evalúa en el Wushu, en los Nandus y en la performance. ¿Por qué influye en esto? Ellos separaron por cada uno de los estilos, pero yo voy a hablar de una forma más general. Por ejemplo, el Nanchuan necesita flexibilidad a la hora de mover nuestro cuerpo para que los movimientos sean más fluidos y podamos cambiar más fácilmente de direcciones. Eso tanto en el Nanchuan como en el Chanchuan o en el Tai Chi. En el Tai Chi se necesita una flexibilidad. Ellos daban como ejemplo algunas caídas del Tai Chi, algunos equilibrios de nuestro tobillo, una flexibilidad muy importante, muy expresiva en nuestro tobillo. Para todos los estilos, una buena flexibilidad nos permite realizar una patada mejor, nos permite un ángulo mayor de movimiento, nos permite que levantar la pierna no sea algo que produzca un desgaste extra. Entonces, levantar la pierna para alguien que tiene flexibilidad va a ser muy fácil. Entonces, va a permitir que la técnica sea mejor y ejecutada de manera más fácil. Otra cosa, las posiciones, pese a que no demandan gran flexibilidad, pero se necesita una flexibilidad relativamente buena para hacer un mapun con las piernas al nivel horizontal, un kung fu. El pugu demanda más flexibilidad, así como el chipú, que necesita más flexibilidad en los tobillos, etc. En el chancho, en la flexibilidad en los hombros, nos va a permitir movimientos más amplios. Eso, los hombros, solamente un ejemplo, porque se necesita flexibilidad de forma general. En la espalda, nuestra columna tiene que moverse muy fácil en todos los estilos. Flexibilidad en nuestras palmas para que puedan ejecutarse de forma correcta, para que no quede la palma. Por ejemplo, quiero hacer una palma y no tengo flexibilidad para poder dejarla horizontal y esa parte que quede enfrente, etc. Entonces, flexibilidad de forma general. Creo que tenemos claro que la flexibilidad nos va a permitir una mejor técnica. Tanto en técnica me refiero a movimientos, cuanto a técnica, por ejemplo, de saltos. Que la patada se va a poder levantar por encima de los hombros sin necesidad de mover mi cuerpo, sin necesidad de flexionar mi tronco, etc. Voy a poder hacer un payao sin esa típica flexión de tronco para aliviar la tensión en los isquiotibiales. No, la flexibilidad me va a permitir mantener mi cuerpo en la posición correcta durante todo el ejercicio. Entonces, teniendo claro esto, vamos a hablar un poco de cómo podemos mejorar esto. En la flexibilidad vamos a tener una relación entre el tiempo que mantenemos esa flexibilidad, el dolor que nos produce y la mejora. Entonces, si podemos mantener la flexibilidad elongando con una intensidad o un dolor más intenso por más tiempo, se supone que la flexibilidad va a mejorar más
que si más y más rápido que si mantenemos de forma leve por más tiempo o de forma leve por menos tiempo. Entonces, más tiempo, más dolor, mejora de flexibilidad. No me acuerdo el libro, pero eso aparece como una fórmula. Flexibilidad es igual a dolor por tiempo. No me acuerdo el libro ahora, pero en algún libro creo que entrenamiento físico o alguna cosa así, aparecía esa fórmula que ahora me acordé. Ahora, de una forma un poco más práctica, ¿cómo mejoramos la flexibilidad? Entrenando todos los días split, la apertura de piernas de las tres formas, la pierna derecha, pierna izquierda y la apertura lateral. ¿Cómo se entrena normalmente? Es en la semana, una vez por semana. Con esa intensidad es suficiente, pero todos los días tenemos que llegar a nuestra máxima flexibilidad, a nuestra máxima amplitud. Todos los días tenemos que hacer Jen Yatui, Che Yatui, Ho Yatui, que esa es la típica flexibilidad de estirar nuestra pierna y tratar de que nuestra cabeza toque el pie. Eso es algo que se hace todos los días. Y una vez por semana, fuerte. Fuerte sería en una superficie un poco más elevada, hacer un split y mantenerlo por 4 o 5 minutos o más. Eso sería un entrenamiento para mejorar la flexibilidad general. Hacer todas las aberturas de esa forma. Y los hombros también, con ayuda del compañero, una vez por semana, un poco más fuerte. Lo mismo con nuestra espalda. Eso en los jóvenes es mucho más fácil, menos peligro de lesión. Y si se lesionan, se van a recuperar más rápido. Para las personas adultas, con más cuidado, ahí recomendaría menos dolor y un tiempo mayor para mantener la posición. El dolor para la mejora va a tener que existir, no va a existir mejora de flexibilidad sin sentir por lo menos un poco de dolor. Entonces el dolor va a ser parte de nuestra mejora. Imagínense que la mejora manifestándose. Les recomendaría, para dejar todo esto un poco más claro, que miren la investigación lo voy a dejar aquí en el link, la investigación que se hizo en Chile. Está en inglés, se puede traducir, yo creo, en algún website o algo así. Y les va a dar una idea más clara de lo que he hablado hoy día. Bueno, espero que les sirva. Y si tienen dudas, comenten en el video, porque obviamente como no son muchos los comentarios, yo los veo todos y los respondo todos. Y si tienen dudas en relación a esto, puedo seguir haciendo otros videos que les puedan servir. Nos vemos en el próximo video.